Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Yo soy Janet Vázquez. Estamos arrancando una nueva semana y hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés, principalmente si sufren problemas de estrés. Bueno, pues esto les va a interesar. Hoy vamos a hablar de los baños de bosque, precisamente para reducir esos niveles de estrés y también ayudar a nuestra salud. Quédense con nosotros, esto es Búnker Informativo. Y bien, pues me da mucho gusto saludar y recibir aquí en este estudio de Búnker a la doctora Guadalupe Garibay. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA, que nos va a hablar de este tema tan interesante. ¿Qué son los baños de bosque, doctora? Bienvenida. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Bueno, los baños de bosque los hemos considerado una práctica de bienestar, una práctica que consiste en una inmersión en la naturaleza, con todos los sentidos, donde se busca tener una experiencia sensorial y emocional, un encuentro de la persona consigo mismo y con la naturaleza. Entonces, este tipo de prácticas, a partir de los beneficios que tiene la naturaleza o el contacto con la naturaleza, pues nos genera una condición de bienestar, nos genera una condición de restauración de la atención, nos genera una disminución de los niveles de estrés, ¿verdad? Entonces, también nos ayuda a tener un encuentro más tranquilo y en libertad con nosotros mismos y con el entorno. Entonces, eso tiene grandes beneficios para la salud y para mejorar esa condición de bienestar subjetivo que tenemos las personas en una ciudad o en un espacio donde tenemos altos niveles de estrés o estamos en una condición de salud que nos puede facilitar mejorar. Claro, hasta de contaminación, ¿no? O sea, estamos con altos niveles de contaminación en una ciudad en donde también pues hay contaminación visual, hay contaminación auditiva, hay contaminación pues del smog. Y que vivimos en un mundo, estamos en tiempos en donde pues el estrés también está todos los días y eso está afectando nuestra salud. Y bueno, pues ustedes como investigadores se dan cuenta que el aprovechamiento de la naturaleza pues es de mucho beneficio a esta salud. ¿Han realizado investigaciones? ¿Qué dicen esos estudios, doctora? Bueno, hay estudios que hemos realizado más ahora en este sentido de investigar cuál es el impacto, los beneficios que tiene el estar en la naturaleza. Y muchas de las cosas que nosotros hemos identificado tienen que ver con estados de ánimo positivos. Esto es armonía, paz, felicidad, estados o condiciones donde se reduce el estrés, donde se reduce la tensión, y que las personas también en esos espacios sienten una condición de mayor armonía y de salirse de esos espacios que son altamente estresantes y que de alguna manera también nos demandan y nos exigen múltiples funciones y múltiples tareas. Entonces las personas tenemos que aprender a gestionar el estrés, porque el estrés está muy vinculado y muy relacionado con muchas enfermedades, entre ellas las de carácter infeccioso, las de carácter inmunitario, las de carácter neoplasmas o tumores malignos que de alguna manera se han convertido, y las cardiovasculares, ¿no?, que se han convertido en pues principales problemas de salud pública. Entonces tenemos que aprender a gestionar este estrés que nos lleva a una supresión del sistema inmune, nos lleva a un estado de constante alteración y desarmonía, ¿no?, que no nos permite mantener un sentido de bienestar, por un lado, bienestar subjetivo, pero tampoco nos permite mantener una condición de salud. Entonces hace falta trabajar más en esto. Algo que también es importante es que estamos en una sociedad altamente medicalizada, que consume muchos medicamentos, ya sea por prescripción médica o por autoprescripción, o sea, es decir, la persona autoconsume muchos medicamentos. Prácticamente las personas
En algunos casos llegan a consumir 5 o más medicamentos al día, y eso para atender diferentes enfermedades. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que por un lado creemos que estamos mejorando nuestra salud y que tiene que ver para eso tomamos medicamentos, ¿verdad? Pero por otro lado, pues estamos también teniendo efectos que si no tenemos un cuidado, un monitoreo. Sí, si abusamos de ellos, también puede repercutir en la salud. Exactamente. Entonces, pues buscamos con esto de la práctica de baños de bosque y de la terapia de bosque, generar una posibilidad complementaria a los sistemas de salud. Es decir, no estamos compitiendo con el sistema de salud, sino trabajando en prácticas que posibiliten y que potencien esa posibilidad de recuperar la salud de la población. Cuando hablamos de terapias de bosque, doctora, nos referimos a qué tipo de actividades tenemos que realizar estando en lugares donde haya pues mucho arbolado, ¿no? Pero es simplemente con el hecho de estar ya en ese lugar, ¿ya nos beneficia o tenemos que hacer otras actividades? Bueno, la práctica de baños de bosque implica estar en una condición de, digamos, que llegas al espacio natural y hay una serie de secuenciación de actividades. Las primeras actividades tienen que ver con el entrar a un espacio nuevo y entrar a un espacio donde tú vas a tener una experiencia sensorial. Es decir, movilizas condiciones que tienen que ver con actividades con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto, ¿verdad? Y entonces entras en una especie de desconexión de lo que es tu realidad cotidiana, ¿verdad? De tu rutina diaria. Y entonces eso va mejorando también tener una cuestión de sintonía contigo mismo y de entrar en sintonía con la naturaleza. Cuando tú escuchas los sonidos de la naturaleza, cuando tú observas el paisaje, cuando tú tocas diferentes texturas que de pronto ni siquiera te imaginabas, o cuando tienes alguna serie de actividades que tienen que ver con el gusto y el de entrar en esta, digamos, atención, ¿verdad? De lo que estás haciendo y de lo que significa tu entorno, pues también eso ayuda mucho a concentrarte y a generar otro tipo de interpretaciones del mundo y de la realidad que vives. Por ejemplo, cuando estás en una condición de estrés, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una condición de estrés, nosotros generalmente identificamos que hay algo que puede ser amenazante y que nos está demandando una serie de recursos y de condiciones para las cuales nosotros interpretamos que no tenemos una capacidad suficiente para enfrentar todo aquello que de alguna manera. Entonces, me parece que estas prácticas por un lado, de desconexión, sintonización y de integración, porque los baños de bosque se pueden hacer para una sola persona, para parejas, para familias, para grupos, de acuerdo a las necesidades específicas que tienen esos grupos. Estos grupos pueden ser personas que ya tengan una enfermedad en particular, que tengan una condición de salud que quieren mejorar, restaurar, una condición de estrés, o simplemente la necesidad o la posibilidad de estar cada vez mejor o de tener una mejor calidad de vida. Y por eso los baños de bosque también se identifican como una práctica de vida saludable. Entonces, claro. Hay toda una serie de actividades y de secuenciación de estas actividades. No solo es estar en la naturaleza, sino que tenemos una serie de secuenciación de estas que nos permita llegar a esos estados positivos, emocionales o experienciales, sensoriales, ¿verdad? Y que de alguna manera logran una recuperación de eso que nosotros queremos atender. Claro, que el simple hecho de entrar en un bosque, respirar
nos cambia totalmente el ánimo, sabemos que ya es una sensación también muy diferente, respirar un aire puro, limpio, y bueno, mucha gente que le gusta también, por una parte, y un tema holístico, abrazar los árboles para cargarse de energía, y bueno, pues si a eso le sumamos estas actividades, y de una manera pues frecuente, ¿qué tan frecuente es y cuánto tiempo se recomienda estar dentro o dándonos estos baños de bosque? Bueno, la práctica de baños de bosque, nosotros dependerá del tiempo que tengan las personas, pero una vez a la semana es algo que ya tiene efectos positivos, ¿verdad? Porque es un espacio para ti mismo, es un espacio donde tú tienes la libertad de hacer o no hacer las actividades que se te sugieren. Y entonces ese espacio para uno mismo pocas veces la tenemos. Incluso en los indicadores objetivos de bienestar subjetivo, se identifica qué tanto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos y a estar atendiendo nuestras necesidades es un indicador precisamente de bienestar. Entonces, sí, ¿y qué lugares nos recomienda aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? Bueno, hay diferentes espacios donde uno puede trabajar en los parques. Hay pequeños parques muy bien cuidados en el área metropolitana de Guadalajara. Nosotros donde más hemos hecho cosas aquí es en el Parque Los Colomos. Uh-huh. Está el Bosque La Primavera, ¿verdad? Claro. Pero cuando las personas no tienen tanto tiempo como para desplazarse por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares o simplemente porque no tienen los medios para hacerlo cotidianamente, pues hay que buscar un jardín, hay que buscar un parque, hay que buscar un entorno natural y en ese entorno se pueden generar estas prácticas de baños de bosque. Entonces, va a depender mucho de esos espacios. ¿Cuánto tiempo nos lleva una práctica de baño de bosque con fines terapéuticos? Pues está entre las 2 horas, 2 horas y media, algunas veces hasta 3 horas. Y por eso esas prácticas se pueden acompañar con pequeñas actividades de minutos durante la semana, ¿verdad? Y donde la gente tenga un espacio en esa semana, pues se hace una práctica de baños de bosque. Y entonces es algo que se va potencializando y se va sumando de alguna manera donde buscamos ese sentido sensorial, esa condición emocional que nos permita a nosotros ir logrando e interpretando una realidad de una manera distinta y nosotros mismos colocarnos ante esa realidad de una manera distinta. Entonces, hay un cuidado, hay un sentido de libertad, hay una serie de actividades que nos permiten lograr momentos significativos para nosotros mismos. Claro, bueno, pues ahí la importancia también de cuidar nuestros espacios que tenemos, que afortunadamente sí hay muchos en la zona metropolitana, también fuera de la ciudad hay espacios maravillosos que podemos ir y disfrutar, pero si lo queremos aquí hacer dentro de la ciudad, pues hay muchos espacios que ya mencionaba, el Bosque La Primavera, Los Colomos, el Parque Metropolitano y en general pues hay muchos, pero sí es importante cuidarlos, atenderlos, ¿por qué? Pues esto va a ser oxígeno para nosotros, ¿no? El tener estos parques bien cuidados y llenos de árboles que nos va a traer pues mucha vida. Doctora, y bueno, también preguntarle en el sentido de que bueno, pues tenemos estos lugares para poder ir, nos ayuda al tema de la salud mental. Sin duda alguna, porque, bueno, pues sabemos que la pandemia hizo que la salud mental pues tuviera muchas repercusiones, que se viera muy afectada la salud mental de muchas personas. Sí, de hecho en los beneficios percibidos es donde más beneficios la gente identifica. Cuando nosotros estamos en una condición de una salud mental
deteriorada, una condición de salud mental que requiere un espacio, uno mismo se da cuenta, y los demás, ¿verdad? Cuando te relacionas con los demás, dice, bueno, pues hay una propia percepción y también esa condición nos afecta a las relaciones interpersonales. Entonces, en estas actividades, por ejemplo, de los baños de bosque, de los grandes beneficios que nosotros reconocemos y hemos identificado en las personas con las cuales, de los participantes, es estados de tranquilidad, de reducción de estrés, de reducción de tensión, de ansiedad, de depresión, y también algunas de las cosas que se identifican es el sentido de libertad. Uh-huh. El sentido de libertad, de conexión, ¿verdad?, con el entorno, de las relaciones interpersonales, es decir, cuando tú trabajas en grupos, muchos de los beneficios que la gente reporta es que mejoran sus relaciones interpersonales. Otra cosa también es la restauración de la atención, es decir, generalmente vamos como autómatas, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, y nos hace falta un poco de atención en nosotros mismos y en lo que pasa en el entorno. Y entonces esas cosas también se mejoran. Entonces creo que hay estos otros beneficios acompañados de los beneficios a nivel fisiológico, pues que tiene que ver que disminuye tu presión arterial, que bajan la hormona del cortisol, que tú tienes un nivel de, digamos, donde hay una homeostasis en tu organismo. Otra de las cosas que también está muy investigada, incluso muchos de los trabajos que se han impulsado desde el principio en baños de bosque a nivel de investigación, tiene que ver cómo mejora el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico, pues es un elemento indispensable, son como los soldaditos, digamos, que nos protegen de las múltiples enfermedades o de esos virus, bacterias y todo lo que nos puede afectar. Pero entonces hay también no solamente estos beneficios a nivel personal, sino también hay los beneficios de interacción. Algunas de las cosas que nosotros hemos identificado del contacto con la naturaleza es que las personas, por ejemplo, identifican los espacios naturales como un espacio de tranquilidad, de armonía, donde pueden generar cohesión social, sí, donde pueden disfrutar, y la felicidad es una de las cosas que también reportan, pero estas las reportan más en la convivencia, uh-huh, ¿verdad?, dentro de la naturaleza con las personas con las que conviven. Entonces, con las que acuden a esta terapia. Con uh-huh, las que acuden, con las que tienen esa interacción. Y hay grupos que ya son como más permanentes, entonces pues eso trae pues obviamente grandes beneficios en las personas que no estaban en esa situación de sintonía o de armonía o de condición mental, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar estos grupos? ¿Ya existen? ¿Los tenemos que crear para poder ir? ¿O cómo le hacemos, doctora? Bueno, en Jalisco estamos impulsando los baños de bosque, y entonces estamos creando. Hasta ahorita lo que hemos hecho es grupos particulares que estamos generando y que acuden y que vamos. Yo estoy trabajando ahorita con una propuesta precisamente con el Bosque de la Primavera y con algunos espacios que quiero ubicar aquí en Guadalajara para hacer grupos donde dedicamos un día a la semana a hacer estos baños de bosque y que la gente pueda acudir libremente las veces que necesite, que requiera, que quiera, ¿verdad? Y que ahí estamos como lo harían en otras prácticas de bienestar. Sí, bien, pues sí, es muy interesante ahí también poder hacer esto. ¿Y cómo vamos en este sentido? En Europa, me mencionaba, y en otros continentes, que van muy avanzados, ¿no? Saben de los beneficios que hay y que incluso, pues, comentaba, durante la pandemia, el confinamiento, pues, más bien utilizaban estos espacios
para invitar a la gente, en lugar de cerrarlos, en lugar de limitar el acceso, pues era como más bien para que pudieran aprovechar y la gente pudiera estar en contacto con la naturaleza. Bueno, en Europa sí hay un desarrollo importante y un reconocimiento y una aceptación muy avanzada, digamos, en los baños de bosque y en la terapia de bosque. Pero en los baños de bosque se han implementado para diferentes necesidades y grupos de personas. En una de las cosas que más abordan en Europa es la salud mental. Y entonces hay grupos para Alzheimer, para demencia, hay grupos para mujeres que viven en violencia, hay grupos para migrantes, hay para, la última cosa y que me pareció muy interesante es también de cómo hay médicos que están trabajando con procesos inflamatorios que tienen que ver con artritis reumatoide, pero hay muchos grupos también para niños, para jóvenes. Hay grupos, por ejemplo, muy interesantes en Italia que están trabajando de cómo los jóvenes en los baños de bosque han logrado dejar de usar las tecnologías como parte de una rutina cotidiana, ¿no? Y entonces hay para muchos grupos y muchos tipos de necesidades que se atienden, pero sobre todo también los que están dedicados a reducir tensión, a reducir estrés, depresión, con adultos mayores que tienen enfermedades cardiovasculares o infecciosas, o que tienen algún tipo, por ejemplo, de cáncer, que también están haciendo cosas interesantes, porque se ha visto que el contacto con la naturaleza disminuye las células que tienen la capacidad de generar estos problemas relacionados con neoplasmas o cánceres. Sí. Y también con ese grupo están trabajando. Nosotros ahora estamos de alguna manera queriendo hacer algunas cosas tanto para grupos con niveles de estrés alto o niveles de estrés y grupos que tienen que ver con grupos de la tercera edad que ya tienen enfermedades crónicas y que pueden mejorar muchísimo su salud. Entonces se están haciendo cosas interesantes y bueno, pues ahí estaremos promoviendo esto, dando nuestros datos para que si alguien quiere sumarse, cada vez hay más profesionales que están prescribiendo baños de bosque, sí, que están derivando, tanto médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, todo lo que es el grupo de salud, del sistema de salud, están generando cosas. Hay cosas muy interesantes también para enfermos crónicos en hospitales donde están haciendo baños de bosque y que las personas tienen un efecto de recuperación más rápido de algunas enfermedades o al menos una condición de mejor calidad de vida cuando ya las enfermedades pues no tienen un retroceso, son irreversibles, ¿no? Y que cada vez van quitándole la dignidad a las personas. Yo creo que esto tiene que ver mucho con cómo abordas la salud. Y la salud hay que abordarla desde un punto de vista de una salud integral, claro, donde la persona aborde la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual, la parte social. Entonces creo que hay mucho por hacer y yo creo que los baños de bosque van a ser una práctica que puede mejorar mucho los procesos de salud y bienestar de la población. Y que logran justo este equilibrio, ¿no? La salud integral, pues en todo lo que ya nos mencionó, doctora, y pues bueno, son muchos los beneficios de hacer este tipo de terapias. ¿Los buscan ahí a través del CUCBA, quien quiera o quien esté interesado? Bueno, yo tengo, voy a proporcionar mis datos. Yo estoy en el CUCBA, en un instituto que se llama Medio Ambiente y Comunidades Humanas dentro del Departamento de Ciencias Ambientales. Mis datos son el
3-777-1150 y la extensión 33026. Entonces, y hay un correo que es muy fácil, ggaribay@academicos.udg.mx, para los que quieran de alguna manera contactarme, y vamos haciendo algunas cosas alrededor de poder experimentar la práctica y bueno, pues la gente decide, ¿verdad? Exactamente, si le ayuda o no, pero seguramente van a quedar, por lo menos sí van a sentir ahí pues estos beneficios que dan los bosques, la naturaleza en general, el contacto, y por ello también tenemos, insisto, en que cuidar mucho estos espacios, ser más conscientes. Creo que también algo positivo ahí en este sentido, pues la pandemia hizo a estos espacios que dieran un respiro. Ahora que ya volvemos a tomar estos espacios, bueno, pues ser muy conscientes de que tenemos que cuidarlos porque pues nos van a ayudar, nos van a dar mejor calidad de vida. Claro, yo creo que algo que les podemos aprender a otros países es cómo en plena pandemia abrieron precisamente estos espacios para que la gente pudiera buscar la restauración de su salud o mejorar su condición de salud frente a un confinamiento. Bueno, por fortuna tenemos la certificación en baños de bosque, entonces podemos ir generando algunas prácticas que pueden ser de beneficio para la salud de la población. Bien, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Búnker Informativo. Muy interesante este tema de los baños de bosques para reducir el estrés y también reducir pues el uso de algunos medicamentos, ¿no? Que puede ser también ahí combinar y van a ver que los va a ayudar bastante a mejorar su salud en todos los sentidos. Doctora Guadalupe Garibay Chávez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Janet. Un gusto haber estado aquí en tu programa. Bueno, pues ella es la profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. Y con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias a todos por su atención. Yo soy Janet Vázquez. Esto es Búnker Informativo.